Con las hojas del chalchal o cocú voy a hacer jugo y tereré. Bueno, acá tenemos a las hojas del chalchal o cocú. Para el que no conoce de qué se trata este frutal nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Les cuento que primero voy a hacer el jugo y el tereré. Luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Y por último voy a pasar a probar. Las hojas ya han sido lavadas previamente, así que ahora lo primero que voy a hacer es el jugo. Y para eso vamos a llevar a procesar. En la procesadora colocamos un puñado de hojas de chalchal o cocú y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Bueno, y ahora utilizando un colador vamos a colar el jugo. Luego voy a presentar. Listo el jugo, ahora reservamos. Ahora voy a hacer el tereré y para eso voy a utilizar un mate. Ahora voy a rellenar medio mate con yerba mate y le voy a agregar 2 o 3 hojas de chalchal o cocú. Reservamos. Ahora en un jarro de vidrio colocamos un puñado de hojas de chalchal o cocú y le agregamos agua fría. Reservamos. Ahora para hacer el tereré, lo único que debemos hacer es colocar el agua que tenemos acá en el mate. Ahora les voy a contar sobre los beneficios para la salud del jugo y el tereré de chalchal o cocú. Es digestivo, ayuda a aliviar problemas estomacales como indigestión y acidez. Además, previene la formación de gases. Es diurético, favorece la eliminación de líquidos y toxinas. Es antiinflamatorio, se usa para tratar inflamaciones internas y externas. Contribuye a la salud del hígado y puede ayudar en casos de insuficiencia hepática. Además, aumenta la secreción de bilis. Es regulador del azúcar en la sangre. Puede ser útil para personas con diabetes o problemas metabólicos. Fortalece el sistema inmunológico. Sus compuestos antioxidantes ayudan a combatir infecciones. Es laxante en casos de estreñimiento crónico y antiinflamatorio en cuadros hemorroidales. Además de todos estos beneficios, el uso externo de las hojas machacadas se aplican sobre heridas o inflamaciones. En Paraguay y el litoral argentino, el chalchal o cocú es una de las hierbas más apreciadas para el tereré, junto con el cedrón y la menta. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más linda del video, el momento de la prueba de sabor. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un jugo y un tereré, y el sabor lo regala el chalchal o cocú.
delicioso frutal nativo. Acá estoy bien preparado. Primero voy a probar el jugo. Así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mm, Bueno, ahora les cuento de qué se trata. Está bueno el jugo, además de que tiene muchísimos beneficios para la salud, el sabor es agradable. Me recuerda a un suave jugo de aloe vera. Por ahí está el sabor, pero bueno, eso según mi paladar. Ustedes háganlo y luego saquen sus conclusiones. Ahora voy a probar el tereré, así les cuento de qué se trata. Vamos. Mmm, Muy bueno, fresquito, muy rico. La combinación del chalchal o cocú con el sabor de la yerba mate. Una buena combinación, fresca y con muchos beneficios para la salud. Pruébenlo y después me cuentan. Un dato muy importante acerca del chalchal o cocú que me han compartido amigos y amigas con descendencia guaraní, me han dicho que para el que el chalchal o cocú regale todos sus beneficios para la salud, siempre hay que hacerlo en preparaciones frías, nunca en infusiones calientes, porque ahí se pierden las propiedades. Bueno, antes de despedirme, les cuento que para aquella persona que no conoce de qué se trata este frutal nativo llamado chalchal o cocú, ahora al finalizar este video les voy a dejar la filmación de nuestra planta, pequeña planta en maceta, pero que sirve para contarles de qué se trata. Bueno, ahora me voy a despedir. Quédense que les dejo ese video más otros 3 videos recomendados. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Les agradecería muchísimo que compartan nuestros videos del canal en sus redes sociales. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.